Bueno, la idea que a mí me dijeron que les explicara es que hubo un cambio importante que empezó el 1 de enero del 2016, por lo tanto tiene 2 años, que es una nueva ley que está muy dirigida a mejorar los derechos de los lesionados, especialmente de lesión medular y de daño cerebral, ¿no? También hay una mejora para el tema de la asistencia sanitaria y para la posibilidad de que los centros puedan recuperar mucho más dinero en esa asistencia. Lo que pasa es que eso parece ser que tiene que encargarse la sanidad pública, en este caso sería el Servei Català de la Salud, y lo tiene muy dormido, como ahora lo vamos a ver, ¿no? Explicarles rápidamente que en esta nueva ley, si alguien se la quiere imprimir, resulta que necesita 507 folios, porque tiene 507 cuando uno gasta todo el paquete, pero la idea es que aparece todo valorado con unas tablas. Todas las tablas que empiezan por el número 1 hablan de la muerte y las indemnizaciones que tienen ahora todos los familiares de los fallecidos, ¿no?, que son mucho mejores que las que había. Todas las tablas que empiezan con el número 2 se están refiriendo a secuelas, y cuando empiezan con el número 3 se refieren a las lesiones temporales, el tiempo que está un lesionado hasta el momento de la estabilización. Y luego las tablas se complementan con unas letras. Ahí ya estamos con el número 2 porque todos son secuelas, y si hay las letras A, pagan el daño moral básico, el que es igual para todas las personas, y luego daños morales particulares, ¿no?, ya teniendo en cuenta más las circunstancias y las características de cada víctima, ¿no?, su profesión, su edad, etcétera, ¿no? Y finalmente, cuando las tablas empiezan con la letra 2, número 2 y letra C, lo que están valorando es el daño patrimonial, el daño emergente, los gastos que le va a producir esas secuelas en toda la vida futura del lesionado, y el lucro cesante, las pérdidas económicas. Por lo tanto, la indemnización ahora se separa claramente entre daño moral y daño patrimonial para todas las víctimas. Entonces, cada una de las tablas analiza unos conceptos. La primera, las tablas 2A, daño moral básico. Ahora lo que se ha cambiado es que antes los puntos de las secuelas, como saben, llegan hasta 100 puntos, es la máxima valoración que puede haber. El caso de la coma o tetraplegia, C4 por encima de C4. Va ahora, no como antes que iba por horquillas de puntos, sino que ahora va de punto en punto, desde el 1 al número 100, y luego también los lesionados van de año en año, ¿no? Antes habían unos grupos de edad de 0 hasta 20, de 20 a 40, ahora no, ahora cada año tiene el valor para que no hayan saltos o caballos como antes se producían, ¿no? Luego, una vez se indemniza lo que es el daño moral básico, ya aparece que pueden haber unos pluses, daño moral complementario, tanto por lo psicofísico como por lo estético, la pérdida de peso y la pérdida de calidad de vida que pueden tener los familiares por las graves alteraciones que representa este tipo de lesionados. Veremos un poco luego en los artículos que también hay la pérdida de calidad de vida, que es un nuevo concepto donde de alguna forma se tiene que diferenciar qué actividades esenciales de la vida diaria una persona deja de hacer o qué actividades de desarrollo personal, con 4 categorías de pérdida de calidad de vida muy grave, grave, moderada o leve. Cabe también el perjuicio excepcional, porque algunos lesionados llegan a los 100 puntos y todavía les quedan algunas secuelas más que no se valoran para que tengan un plus. Veremos un poco los conceptos de daño emergente, donde hay uno muy importante para pagar a la sanidad todos los gastos futuros que produce ese tipo de lesionados, cosa que por mi experiencia en estos 2 años todavía no se ha reclamado ni uno. Esto lo dijiste en la catalana de rehabilitación, sí. Y luego hablando con el catalán me decían que sí, que se cobraba, pero tú dices que no. No, ahora verás, ellos lo que están cobrando hasta el momento es, digamos, hasta la estabilización, ¿no? Todo lo que es el periodo de estabilización, pero luego todo lo que surge de la estabilización hasta el futuro, y veremos algún ejemplo donde pueden haber indemnizaciones para la sanidad de más de 1 millón de euros para un solo paciente. La verdad es que en estos momentos yo pertenezco a la comisión de seguimiento, ninguna compañía ha recibido todavía ninguna reclamación de la sanidad que está pensando en otras cosas. A partir de ahí, todos los otros conceptos, prótesis, órtesis, rehabilitación domiciliaria ambulatoria futura, la que se produce a partir de la estabilización, las ayudas técnicas y productos de apoyo que va a necesitar a lo largo de toda su vida, la adecuación de vivienda, aumentos de costes de movilidad, como pueden ser la adaptación de vehículos, y ayuda de tercera persona a partir de la estabilización, todos esos conceptos le pertenecen ya directamente a la víctima.
menos el primero, asistencia sanitaria futura. Ese, en teoría, lo debería de recibir la sanidad pública y luego repartirlo a aquellos que realmente ejerzan esos cuidados a lo largo de la vida de esa persona, ¿no? Es como una capitalización, algo parecido a lo que es en seguridad social. A la tesorería se le da un dinero para que pague la pensión. Luego, si ese señor fallece al cabo de un día, pues ha tenido una buena capitalización, y si vive muchos años no ha tenido tan buena capitalización. Y finalmente, el lesionado puede reclamar la pérdida de ingresos que le va a representar su situación a lo largo de su vida. Se ha pensado en las personas que se dedican a las tareas del hogar, que también se les da un valor económico porque también van a dejar de hacer esa actividad, y también, sobre todo, para los lesionados menores de 30 años que sufren un accidente cuando todavía no estaban incorporados al mundo laboral. Se hace una previsión de lo que iban a ganar en su vida, ya veremos que no han sido muy prudentes, pero al menos para que también tengan un lucro cesante de las pérdidas. Se ha cambiado lo que era el famoso baremo médico, no sé si alguno de ustedes lo habían utilizado. Antes se llamaba la tabla sexta de la anterior ley, que tenía 8 capítulos y uno especial, y ahora se ha organizado de otra forma lo que es la tabla 2A1, que aparece con 10 capítulos. Parece el sistema cutáneo cáncer no estaba por separado, se ha hecho otra forma de distribución y también con un capítulo especial para el perjuicio estético, ¿no? Lo más importante es que se han introducido aproximadamente 50 secuelas más que no estaban, y que de alguna forma a cada secuela a veces se le pone entre paréntesis alguna explicación para si tiene que estar incluido o no tiene que estar incluido algunas cosas, ¿no? Se han modificado mucho más las puntuaciones, haciendo las escalas más progresivas, mejor, ¿no? Se explica en un artículo qué son las secuelas, y se considera que el material de osteosíntesis, especialmente el que queda en columna vertebral, etcétera, que muchas veces tienen vida para siempre, ¿no? Pues se debe considerar también como una secuela si se mantiene en el momento de la estabilización, y debe de incluirse en ese apartado, ¿no? La idea es que realmente tiene que valorarse las secuelas una sola vez. A veces se utiliza y se valoran varias veces una cosa cuando está dentro de una, ¿no? Por lo tanto, no se puede sobrepasar las limitaciones de una articulación, no pueden sobrepasar evidentemente la puntuación de la pérdida total. Si hay alguna secuela que no está, criterios analógicos, y sobre todo lo que se ha querido dejar claro es que ahora esta es una función médica, es un criterio clínico, porque había muchas discusiones y los jueces querían, no, esto lo puntúo yo, esto no me lo puntúa usted médico, no, oiga, hemos decidido que es un criterio clínico, y son en este caso los médicos que se dedican a la valoración del daño corporal los que deben de poner los puntos en relación a esas tablas, ¿no? Se explican que hay 3 tipos de secuelas, las que concurren, a veces hay varias en un lesionado, y qué fórmulas se tiene que utilizar para entonces, porque no es una suma aritmética, 20 y 20 no hacen 40, sino que aplicando esa fórmula 20 y 20, 20 puntos y 20 puntos seguramente nos darían 38, ¿no? Aplicando esta fórmula que se llama de Baltasar, y explica que ahora de una forma clara las operaciones se realizan de orden inverso. Si tienes 3, una mayor, una mediana y una pequeña, la mayor con la pequeña y el resultado con la mediana. El resultado se hace inverso, siempre que en esas operaciones, en cada una de ellas hay fracciones decimales, se redondea a la más alta. Además de concurrentes, pueden haber lo que se ha introducido como novedad, que son las interagravatorias. Es cuando realmente son 2 secuelas que concurren, pero que al mismo tiempo entre ellas producen un efecto agravatorio, ¿no? Y por lo tanto hay que aplicar la fórmula anterior, pero luego hay que incrementarlo en un 10%, porque esa persona tendrá, si una persona antes teníamos una amputación en una pierna y en cambio en la otra un pie, eran secuelas concurrentes. Bueno, además de concurrir, ahora interagravan porque las dos tienen una función común, que es la de ambulación, ¿no? O coinciden cosas, pues por lo tanto el médico, en este caso, además de decir que hay concurrencia, tiene que decir si realmente hay funciones comunes que son además interagravatorias, porque tienen una mejor calificación luego para el lesionado. Finalmente, también hay que pronunciarse sobre si hay alguna secuela que ha sido agravatorio de un estado previo. En este caso se utiliza otra fórmula que se llama de Galtieri, y es curiosa porque esto a veces produce para perder puntuación o para ganar puntuación. El ejemplo sería, si uno es un tuerto y pierde el ojo sano, en este caso lo que ocurre es que esta fórmula, perder un ojo por ejemplo vale 25 puntos, pero si es el único que tienes y te lo hacen perder, aplicando esta fórmula tu ojo valía 80 puntos, porque la ceguera son 85, es que prácticamente te ha dejado ciego. También puede ser elementos reductores. Si ya uno tenía amputado una mano y ahora lo que le amputan es el brazo, su brazo no era un brazo íntegro. Aplicando la misma fórmula, aquí lo que produce es que el que le pague no le tendrá que pagar el brazo como nuevo, ¿no? Porque ya lo tenía un poco afectado, ¿no?
es curioso que las agravatorias de estado previo. En grandes lesionados es muy curioso que si aplicas esa fórmula, aunque esa persona ya tuviera, como yo, a lo mejor ya muchos puntos sin tener un traumatismo, ya puede tener 20 o 30 puntos de secuelas, no le produce efecto agravatorio. Cuando son secuelas altas, el estado previo prácticamente aplicando la fórmula. ¿Para qué? Para darle un tratamiento muy, digamos, cuidadoso a esas personas que, bueno, que les ha cambiado la vida y que es muy importante. Es muy curiosa la aplicación de esta fórmula. En el perjuicio estético, para evitar, que es un concepto muy subjetivo, en la nueva ley lo que se trata de decir es, primero, que no solamente hay que tener en cuenta la dimensión estática, las cicatrices que todos pensamos, sino también la dinámica, ¿no? Las cojeras, las pérdidas, eso, incluso pérdidas faciales, como puede ser el gesto de un deprimido, etcétera, son cosas a tener muy en cuenta. Y además se dan unas pequeñas orientaciones, porque habíamos tenido auténticas animaladas donde un médico forense que le parecía que una persona en silla de ruedas no era un defecto estético, ¿no? Y decía, no, esto no es un defecto estético. Bueno, ahora lo que se trata de dar es una serie de sugerencias, ¿no? ¿Cuál es el importantísimo? Por ejemplo, amputar 2 extremidades o la tetraplegia, ya no tienes más remedio que valorarlo como muy importante, ¿no? Y si, por ejemplo, es una paraplegia, pues como mínimo ya es importante, ¿no? Luego hay que tenerlo en cuenta. Es decir, se trata de sugerir, por ejemplo, hay 6 categorías de perjuicio estético, en cada una cojera relevante es medio, una cojera moderada. A veces siempre es difícil estos conceptos, pero para eso tienen que haber las discusiones. Y finalmente, el ligero, tienen que ser primero pequeñas cicatrices y nunca en la zona facial, ¿no? Si están en zona facial ya automáticamente pasarían como mínimo a moderado, a medio, etcétera. Por lo tanto, antes simplemente se decían los 6 grupos, pero no se aconsejaba un poquito para que hubiera una orientación. Cuando uno ya tiene los puntos, luego utiliza esta tabla, que es la tabla económica, transforma el punto en valor dinero, ¿no? Aquí, por ejemplo, la única casilla que va hasta 2 años, y a partir de ese momento, la edad de la víctima llega hasta 100 años o más, ¿no? Cada año, yo si tuviera puntos, te buscaría mi edad, 60. ¿Y qué puntos tengo? Pues si tuviera 20 puntos a los 6 años, 28.538, ¿no? Es decir, ahí te da la indemnización. Eso sería simplemente el daño moral básico. Lógicamente, esta cadena llega hasta los 100 puntos y llega hasta los 100 años, ¿no? Es decir, buscas, no tienes que multiplicar, y sería la primera concepto que le corresponde. Una vez ya tienes ese primer concepto del valor puntos, del valor daño moral, te vienen ya los complementos que te pueden dar, ¿no? a esas personas. Por ejemplo, ahora hay 2 complementos, los grandes lesionados prácticamente tienen los 2, cuando una sola secuela alcanza 60 puntos o cuando las que concurren alcanzan 80, ya te pueden dar un complemento particular que va, en este caso, de 19.200 hasta 96.000. Teniendo en cuenta, es una horquilla grande porque depende de los puntos, no es lo mismo entrar por 60, has entrado por suerte, que tener ya los 100, ¿no? Y no es lo mismo entrar con 20 años que entrar con 60. Hay un programa baremo que si se introducen esos datos, él te aconseja, porque le hemos metido las distintas variables. A partir de 36 puntos de perjuicio estético, el estético solo llega hasta 50 como máximo, el otro, el funcional, llega hasta 100. A partir de 36 también, plum, te entraría la horquilla de 96 a 48. Por ejemplo, cualquier lesionado con tetraplegia entra en los 2. Los lesionados medulares prácticamente, quizás a lo mejor algunos, si es muy tacaño y le pone de 31 a 35 no entra, pero a partir de 36 ya entra, ¿no? Son complementos que tienen los de daño neurológico y grave también, evidentemente, quizás no el estético, pero sí el funcional, ¿no? A partir de ahí, luego, los que se encargan de estas valoraciones tienen que decidir qué pérdida de calidad de vida ha tenido, ¿no? Para eso existen concretamente, unos artículos donde explica cuáles son las actividades que les llamamos esenciales a efectos de esta ley, otro artículo que dice cuáles son las específicas, ¿no? Por ejemplo, comer, beber, asearse, vestirse formarán parte de las esenciales, el ocio, el deporte, la profesión formarán parte de las específicas, y según vas perdiendo muchas de las esenciales, pues te vas al muy grave. Si has perdido algunas, te vas al grave. Si ya no has perdido de esenciales, has perdido de las otras, de las específicas, ocio, deporte, etcétera, pierdes moderado o leve, ¿no? Y también con horquillas, que va dependiendo de cuántas has perdido, y realmente de si realmente vale la pena calificarlos dentro de esa horquilla. El cuarto concepto que puede existir es el daño moral para familiares, ¿no? Este concepto se reserva también para grandes lesionados siempre que acrediten que generan una alteración en la vida de su familia por los cuidados que necesita.
y hemos decidido que en este caso la indemnización sea siempre para la víctima, no para el familiar. Que habíamos tenido experiencias que a veces los familiares alterados, una vez cobraban la indemnización, se dejaban de alterar y se marchaban con la misma, ¿no? Entonces es mejor que se la demos a la víctima, en todo caso que sea destinada, dice la ley, a compensar a aquellas personas que les altera, ¿no? Si luego les compensa, ¿no? Será la pérdida de feto en el supuesto de señoras, según la semana de gestación, pueden tener ese complemento indemnizatorio, y también se deja siempre un cajón desastre abierto, que es el perjuicio excepcional, ¿no? Si realmente, pues bueno, hay algunas cosas que pueden incrementar todavía más la indemnización, ¿no? El ejemplo de la pérdida de calidad de vida es esa diferencia entre esenciales y actividades específicas. Para eso hay dos artículos. El 51 te dice, a efectos de esta ley, cuáles consideramos que son esenciales para una persona, y por lo tanto, si has perdido de estas muchas, seguro que te vas a ir a la pérdida de calidad muy grave. Si has perdido alguna, te vas a ir a la grave, ¿no? Entonces, por ahí. Y luego, las específicas: disfrute, placer, vida de relación, actividad sexual, ocio, práctica de deportes. Si has perdido de estas, seguro que estarás en el moderado, o si has perdido muy poquito, estarás en el leve, te has podido perder una pérdida de calidad de vida, teniendo en cuenta que te ha afectado. También hay un programa Baremos que le van marcando casillas y él también te sugiere según las que vas teniendo. Evidentemente esto es un concepto que se valora al final de los tratamientos, cuando ya dices cuáles has perdido de unas o de las otras. Aquí hay un artículo que trata de decirte, si son la casi totalidad, dele muy grave. Si es la mayor parte o alguna, te da una serie de sugerencias para que luego puedas, los especialistas de esto, situar en el grave. Moderado, alguna de las específicas. Leve, se marca un requisito, como mínimo tienen que haber 6 puntitos, porque si no cualquier persona que le queda un dolor del lateral cervical ya diría, leve, pues como mínimo un pequeño límite, ¿no? Los familiares es esto, cuando hay una alteración, siempre que sean grandes lesionados o a partir de los 80 se considera siempre, y aquí la parte última, la legitimación exclusiva al lesionado, es decir, que no se legitima para que reclame este concepto su esposa, sus padres, sino es el propio lesionado el que tiene derecho a esa indemnización. Cuando es en caso de embarazo, la indemnización le corresponde a la mujer embarazada que lo ha perdido, ¿no? También aquí hay discusiones y también tendría que haber un daño moral para el que lo ha hecho también, ¿no? Pero en realidad solamente para la mujer embarazada. El excepcional es que se pueden incrementar las indemnizaciones hasta un 25% si se trata de un caso que se considera que es un ciertamente singular, perjuicio relevante, es un cierto cajón desastre. Aquí pongo un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un lesionado con tetraplegia, que le corresponderían 97 puntos, por su edad, 51 años, serían 288.000 de lo que sería el daño moral básico, pero luego tendría también un perjuicio estético importante, 40 puntos, tendría esto. La primera parte, por ejemplo, a esa persona le corresponderían 356.000, pero solo con lo que sería el daño moral básico, ¿no? Lo que sería la 2A, lo primero. ¿Qué ocurriría a continuación? Esa persona tendría derecho a los 4 complementos, como es un hombre no tiene el defecto, pero sí el complementario de psicofísico, el complementario de estético, el complementario de pérdida de calidad muy grave y el complementario de daño moral a los familiares, ¿no? Por lo tanto, su abogado tendría que saber entre esos 4 complementos la lucha para conseguir que le incrementaran todos esos conceptos que forman parte de la segunda parte, 2B, daño moral particular, ¿no? Por ese caso concreto. Ahora, a continuación vendría, bueno, pero ahora le tenemos que dar todo el perjuicio patrimonial, ¿no? El perjuicio patrimonial ya es un concepto que se puede cuantificar mejor. Hay que separar siempre daño emergente, que son los gastos futuros que van a producir las secuelas. Todos los otros gastos forman parte de la lesión temporal, ¿no? Y ahí se permite todo, su importe, el 100%. Si durante el tiempo que está de baja se ha pedido comprar prótesis, ortesis, ayudas técnicas, el 100%, todo absoluto. El apartado C se dedica ya al tema del futuro, ¿no? Y también lucro cesante futuro. Otra cosa es que también tienes derecho a reclamar, pero sería en el apartado 3 todo el lucro cesante durante el periodo de baja, ¿no? Es decir, claro, si uno le ha descontado la empresa, no ha trabajado, etcétera, pero esto sería el lucro cesante futuro, ¿no? Esta es la gran tabla que hay de las secuelas para estos grandes lesionados. Hay 7 conceptos de daños futuros y hay 5 tablas de pérdidas económicas futuras que puede tener, ¿no? Es una ley que requiere evidentemente mucha especialización y que se lleve bien, porque si lo lleva alguien que no asesore bien puede producir problemas graves, ¿no? Vamos a ver esos 7 conceptos. El primero es el que está reservado a la sanidad pública. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura según secuela.
Se ha creado una tabla, que podríamos decir que es la tabla para la sanidad, 2C1, una tabla que no trabajó nada la sanidad para hacerla, y que al final alguien tuvo que poner un dedo y decir, pongo este precio. No sé qué les parecerá cuando vean algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos de ejemplo, a ver qué les parece. Primero, se piensa que en todo caso siempre van a necesitar asistencia sanitaria futura, no lo podrá discutir ninguna compañía y siempre habrá que pagar en el primer supuesto del grupo 1. Estados de coma vigil, vegetativos, las secuelas neurológicas graves o muy graves, las lesiones medulares a partir de 50 puntos, que son todos prácticamente, todas las amputaciones y secuelas que precisan prótesis. Se presume, salvo prueba en contrario, tiene que ser la compañía la que demuestre que no va a necesitar gastos futuros, los casos que sean iguales o superiores a 50 puntos, ya no hace falta que sean medulares de cualquier otro tipo, y las concurrentes a partir de 80. E incluso la víctima podrá demostrar con una prueba pericial a partir de los 30 puntos o aquellas que puedan requerir tratamientos periódicos. Por lo tanto, se puede reclamar. ¿Qué ocurre? Se pone este artículo para los servicios públicos de salud y se les dice, oiga, mire, aquí ustedes tienen la posibilidad de determinados tipos de lesionados reclamar el gasto futuro de la estabilización. Sí que los centros lo que están haciendo bien es reclamar durante el tratamiento, es decir, desde el accidente hasta la estabilización. Los últimos años, todos los hospitales, yo creo que están haciendo una gestión más o menos eficaz para recuperar de las compañías de seguros los gastos existentes. El problema es que pasaba a partir de la estabilización, y este es el artículo que abre esa puerta. El ejemplo, tendríamos un supuesto, por decirlo, un joven de 24 años, imaginamos. Es importante la edad en la fecha de la estabilización, porque para calcular todo lo que hemos explicado antes, se tiene en cuenta la edad en la fecha del accidente. Pero en cambio, para calcular todo el gasto futuro, como el gasto futuro empieza en la estabilización, es la edad en la fecha de estabilización, que a veces, lógicamente, ha pasado 1 o 2 años y hay que tenerlo muy en cuenta. Son 2 edades importantes en estos momentos para las entidades aseguradoras: edad fecha de accidente, edad de estabilización. Un ejemplo, un chico de 24 años que se estabilizara a esa edad y que quedara con una tetraplegia por encima de C4, lo que se estudió y se decidió es que esa persona gasta unos 40.000 euros anuales de los sistemas públicos. Ahora me dirían ustedes, no sé si están de acuerdo, les parece muy poquito. 40.000 anuales. Es poco, ¿verdad? A mí me parece. Ya verán que luego, porque he puesto el más alto, el de C4, luego verán que, por ejemplo, ellos dicen que para un lesionado menos alto gasta unos 12.000 anuales. Bueno, es que la sanidad no mostró interés en trabajar, le pedimos, porque se incluyeron aquí casi 80 secuelas, oiga, ¿pueden trabajar en cuál es el gasto promedio anual que produce este tipo de secuelas? No encontramos trabajos y lo pedimos mucho a sanidad y no tenían ganas de hacerlo, pensaban, no, si esto no lo pagarán nunca. Bueno, pues ahora está. Por ejemplo, ahora imaginemos un joven de 24 años que tiene ese tipo de secuela en el momento de estabilizarse, cogiendo la tabla, la pena es que ahora me ha quedado cortado. Vamos a verlo. ¿Qué sería? Sería el resultado de multiplicar 40 por el importe, por un coeficiente. El coeficiente ahora no se ve. Vamos a ver en la otra página. Vean la tabla especial, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de secuela, 40.000. Si en cambio tuviera una tetraplegia C5, 12.000 anuales. Si tuviera una tetraplegia, 4.000 o 8.000 o 12.000. Se ha hecho unos redondeos, pero bueno, es un primer paso hacia adelante, si lo tenemos en cuenta. Imagínense este joven. Si su gasto anual pueden ser 40.000 y a continuación, con una tabla de coeficientes que se ha fabricado, se coge la edad que tiene la víctima en el momento de la estabilización y si forma parte de secuelas graves o muy graves, está ya en la tercera columna. Sale 28,86. ¿Qué ocurriría? ¿Cuánto puede reclamar la sanidad? Muy sencillo, multiplicar 28,86 por 40 y nos daría ni más ni menos que esa persona, la indemnización que podría reclamar la sanidad pública sería esta, 1.154.000 euros. Esto sería para cubrir toda asistencia sanitaria futura. Efectivamente. Es decir, piensen una cosa, hasta el 31 de diciembre del año 2015, la sanidad terminaba el día de la estabilización y a partir de ahí, papá, dinero público, tenía que asumir todos los gastos futuros. Si esto se pone en funcionamiento y realmente se empiezan a gestionar, es evidente que a veces hay chicos de 24 años, hay veces que produce esta secuela y por lo tanto su coeficiente, lo dice esta tabla, multiplicas por el importe anual. Otra cosa es que en un futuro se trabaje seriamente y por ejemplo se empiece a trabajar si realmente este tipo de secuela gasta 40.000 o gasta 80.000.
y por lo tanto se tenga que cambiar la tabla 2C1. Lo que no cambiará será el coeficiente. Yo he visto algunas. ¿Qué ocurrió? Las asociaciones de víctimas de accidentes se preocuparon y cuando tenían que negociar cosas decía, mira, como no vienen los de sanidad para preocuparse por el dinero, baja un poquito. Es decir, a lo mejor cuando se empezaron, a lo mejor, por ejemplo, una tetraplegia de este nivel se puso en 80.000 y luego como nadie se interesaba por eso, pero ahora lo que nosotros hemos visto es que todavía le preguntas a las compañías y dicen, no, a mí todavía estamos negociando, todavía, a ver qué hacemos. La realidad es esa y como ven, bueno, es un ejemplo, no sé si es mucho o es poco, pero que le llegue una capitalización de un lesionado de 1.154.000, mejor que nada, es lo que había antes, y a partir de ahí que se pueda ir trabajando en analizar realmente cuáles son los costes reales promedio anual que tienen los distintos diagnósticos, ¿no? Y automáticamente se puedan ir calculando, pues, bueno, una forma de que nosotros siempre hemos considerado que la sanidad también era una víctima de los accidentes de tráfico, por decirlo de alguna forma, una víctima económica, ¿no? Que gastaba mucho dinero y permitiría. En el ejemplo que la lástima que ha quedado cortado en la visión, pero la idea era esta, explicarles que 40, con esa tabla TP1 se coge la edad y aquí nos vendría el coeficiente 2886, multiplicas 1.100.000. Lógicamente, si estuviéramos en otro tipo de secuela, es el mismo lesionado, pero tuviéramos otras de las secuelas, vamos a ver la siguiente, que es una secuela, por ejemplo, la C7-C8 de 12.000, hubiéramos multiplicado los 12.000 por 28,86 y nos daría ¿cuánto dinero? Pues 400.000 X que podría recuperarse para todo ese gasto futuro que esa persona. Surgen muchas discusiones porque se pensó en la sanidad pública, ¿y qué pasa con un lesionado que entonces sea extranjero y que de alguna forma se marche? ¿O qué pasa con uno que luego la sanidad pública sea la catalana, pero luego él decide marcharse a Cádiz? Bueno, quizás eso luego lo tendrán que arreglar en la sanidad. ¿Ese dinero realmente para quién sería el que lo debería de gestionar bien? Yo creo que, claro, ahora al haber puesto indemnizaciones de prótesis futuras, ayudas técnicas futuras, también tiene que haber una buena conexión. No vaya a ser que le paguemos todas las prótesis futuras y ayudas técnicas futuras al lesionado y luego las reclame al sistema público, cuando en realidad ya haya cobrado la indemnización por ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto primero muy importante para la sanidad, el resto de conceptos ya le corresponden todos al lesionado. Discutible en algunos puntos, por ejemplo este, ¿no? Prótesis, fíjese cómo empieza. Se resarten directamente al lesionado. El lesionado tiene que reclamar, demostrando que necesita prótesis u órtesis, cuál es la periodicidad, cuál es la vida útil de cada una de esas cosas que necesita, cuál es la cuantía actual. Ahí en prótesis ha puesto un tope por cada recambio, no se pueden superar los 50.000 euros por cada recambio, es un primer paso, antes no se pagaban las prótesis futuras. Y a continuación, ¿qué ocurre? Pongo un ejemplo, imaginemos este supuesto, es un joven de 25 años que le amputaron un muslo, reclama 3 tipos de elementos de prótesis. Uno vale dura 3 años, 2.500, uno 3 años, vale 2.200, otro, la rodilla, dura 5 años y vale 25.000. Hay una tabla que se ha hecho especialmente para entonces transformar eso en un capital, se llama la tabla C3. Entonces esa tabla, si la pasáramos, para un joven de 25, para recambios de 3 años te da un coeficiente, para recambios de 5 te da otro, para recambios de 7, de 10, de 1, etc. Coges el coeficiente que le corresponde en virtud de su edad de estabilización, multiplicas por el valor que tenga ese elemento, por ejemplo ahí, ha quedado lástima cortado, nos daría un derecho de 198.000 euros de capital. Evidentemente, si una persona elige ese capital, él se va a tener luego que hacerse cargo, ¿no? Otra de las demostraciones de sanidad. No han tenido interés en coordinar con el sector asegurador que haya una comunicación en países próximos como Francia. En el momento que las compañías aseguradoras también pagan todo el gasto futuro, automáticamente se comunica a un organismo para que aquella persona queda ya totalmente bloqueada para que no se le dé. Si es un lesionado culpable que por lo tanto no tiene derecho a las indemnizaciones, pues se les tendrá que dar el sistema público. Pero si el lesionado se ha generado 200, 400, 500 de ese concepto y lo ha querido cobrar en forma de capital, lo que tiene que hacer es luego, evidentemente, soportar el coste futuro que tengan esas prótesis. De la misma forma viene un tercer concepto, también ya todos estos para el lesionado, que es toda la rehabilitación futura.
Entendíamos que las personas que tienen estas secuelas, independientemente de que ya estén estabilizadas, es muy conveniente que para que mantengan una calidad de vida digna tengan rehabilitación periódica y estén. Entonces, lo que se ha hecho es que también los especialistas tendrán que decir, ¿lo necesita? ¿Cuál es la periodicidad que necesita? ¿Una a la semana, 2 o 3 al mes? ¿Y cuál es la cuantía actual de eso? Teniendo esos conceptos y aplicando una tabla, se puede saber el importe. Eso sí, la ley te da unos importes máximos. Por ejemplo, para lesionados vegetativo crónico tetraplegias igual encima de 4, puedes reclamar hasta 13.500 anuales de esta rehabilitación de mantenimiento. Para tetraplegias, hasta 9.500, medular 5.850, ¿no? Entonces, ¿cómo lo volvemos a hacer? Imaginemos que uno quiere transformarlo en capital. Si vuelvo a coger el ejemplo que he utilizado antes del de 24 años, que lo hemos utilizado para la sanidad, ahora lo utilizamos para reclamar su rehabilitación futura. Si puede reclamar hasta 13.500 porque tiene una tetraplegia por encima de T4, ¿cuál es su coeficiente? Es esa tabla del TT1 que nos da 28,86. Si haríamos la multiplicación, pues en este caso, automáticamente ese lesionado tendría derecho a reclamar 389.610. Sería el importe que tendría para su rehabilitación futura. La hiciera, no la hiciera, se cuidara, no se cuidara, pero que luego no la demande. Aquí la ha cobrado. También estamos pensando en la posibilidad de que esto pueda hacer una cesión, por ejemplo, al determinado centro. Oiga, ese capital lo quiere asumir usted y a cambio lo que me garantiza es de forma vitalicia esa rehabilitación que nos comprometemos. Sería una posibilidad, ¿no? En el caso de que el gasto futuro de rehabilitación, en lugar de capitalizarlo, lo que sí que se explica es cómo se capitaliza un importe anual máximo y según la edad. Si yo fuera el lesionado, como mi edad no sería 24, evidentemente sería otra, mi coeficiente evidentemente sería inferior, ¿no? Los 13.500 seguramente se multiplicarían por 13 o por 14 y quedaría, porque ya tengo menos esperanza de vida, ¿no? Como ven, por lo tanto, se piensa también en que esos lesionados van a necesitar, para mantener una calidad de vida, y ese es el sistema para hacerlo, su coeficiente, multiplicación. Otro concepto que pueden pedir son ayudas técnicas y productos de apoyo. Van a necesitar también documentar, tener buenos peritos colaboradores, buenos médicos que les escriben cuáles necesita, cuál es la vida útil, silla de ruedas, cuánto dura X, ¿no? Es decir, cuánto vale X, ¿no? Con eso podrás calcular 100, eso sí, ahí en esta primera fase, porque cada 3 años iremos haciendo modificaciones de esta ley en una comisión de seguimiento que se ha creado, pues ahí puedes reclamar actualmente, este año, lo hemos puesto al céntimo, porque esto cada año va cambiando también con el índice de las pensiones, pues puedes reclamar 150.750 por este concepto en concreto, ¿no? Tendrás que demostrarlo así cuáles son las ayudas técnicas, dependiendo en cada circunstancia que uno tiene, que necesita y que va a necesitar a lo largo de su vida, ¿no? Por eso la periodicidad, topándote hasta 150.000. Adecuación de vivienda, te permite también, si necesitas adecuarla, hasta 150.000 para que puedas, o incluso se piensa en la posibilidad de si no es posible adecuarla, pues la venta, o si la alquilas, una renta capitalizada, eso sí, está topada hasta 150.750, ¿no? El tope permite 1 o 2 viviendas, en el sentido de que si tienes una segunda vivienda de fin de semana, tienes derecho la persona lesionada a seguir disfrutando de esa situación. O si es un niño que a lo mejor los padres tengan una custodia compartida, pues hay que adecuarlo. Eso sí, el tope hasta 150.000. Otra posibilidad de reclamar son todos los gastos de incremento de costes de movilidad, adaptación de vehículos futuros hasta 60.000, o sobrecostes de desplazamientos, lesionados que no quieren realmente ya volver a conducir y lo que van a utilizar es más transportes, quizás un poco más costosos que los públicos, y por lo tanto también pueden reclamar ese concepto. El último concepto que también pueden reclamar ese tipo de lesionados son las ayudas de tercera persona. Eso antes lo tenían que asumir las familias, y ahora sean prestaciones retribuidas o no retribuidas, porque normalmente sabemos que lo hacen muchas veces los familiares, tienen derecho a reclamar también ese concepto de ayuda. Para eso se ha fabricado otra tabla, igual que para la sanidad es la 2C1, para ayuda de horas, podemos llamarle la tabla de las horas, es la tabla 2C2. Ahí se han puesto 75 secuelas y se le ponen unas horas que hemos entendido que necesitan. Y automáticamente con esas horas que necesitan nos da luego con otra tabla el dinero que le vamos a tener que dar. En esa tabla se han metido muchas secuelas de más de 50 puntos, pero también se dice, ojo,
A lo mejor nos hemos dejado en la tabla algunas, si un médico explica en los informes que a pesar de que no esté en esa tabla, esa secuela, esa persona necesita, no es una tabla cerrada. Ejemplo, podríamos decir, ahora he puesto un chico de 27 años con la misma secuela tetraplegia. Si nos fuéramos a la tabla de las horas, esa tabla con acierto o con desacierto, esto siempre es negociable con el sector asegurador, ellos quieren pagar poco, los víctimas quieren mucho, etc. 16 horas es lo que es lo que está. ¿Qué pasa? Que automáticamente, sabiendo ya la edad y sabiendo las horas, te vas a otra tabla que es la 2C3 y, por ejemplo, este joven, solo para el concepto de ayuda de tercera persona, tendría derecho a 828.000 euros. ¿Por qué? Porque se piensa que va a tener una vida larga, que va a necesitar muchas horas de ayuda, a pesar de que las horas se han calculado un precio muy ridículo, a 6,56 euros la hora, que me parece que no se encuentra en el mercado, ¿no? Pero bueno, comparado con lo que había, estos son pasos, estamos aproximándonos a Europa y por lo tanto todavía no es una velocidad más lenta, pero evidentemente muchísimo mejor de lo que había, evidentemente. Como verán, esta podríamos llamarle la tabla de las horas, igual que aquella, la tabla de la sanidad, decía secuelas e importes. Aquí vas buscando qué secuela tiene y qué horas. Sería muy discutible, a lo mejor ustedes que preferirán, si para una paraplegia de 1 es suficiente 6-7 horas de ayuda, o si para una paraplegia de 11 L2 son 4 o 5. Bueno, sería discutible, pero en la primera vez que se ha hecho, pues se han ido poniendo horas y ahí a partir de ahí habrá gente que tendrá que trabajar y criticarlo y decirlo para que vayamos cambiando conceptos, ¿no? Aquí hay muchísimas más, es solamente una visión de las 16 horas. Una vez tienes otra vez las horas y sabes la edad, pasa a la siguiente y te encuentras la tabla de horas. Como el lesionado ese tenía 27 años, es lo que marco en rojo, como hemos decidido que tiene 16 horas, ¡pum!, te va a la casilla y te da exactamente el importe, 828.000 por ese concepto de horas que necesita. Pero ojo, un detalle muy importante. Esas horas es la que dice la tabla, pero hay un pequeño artículo que están muy escondidos que dice, ojo, se estiman por unas bases técnicas, pero puede acreditarse una prestación distinta. ¿Y qué quiere decir esto? Las tablas se han hecho pensando que todas estas personas luego cobran dependencia. Y por lo tanto, dentro de la tabla se les ha metido dependencia y se les ha descontado, porque como ya cobran dependencia, ya están recibiendo ayudas. Si el abogado sabe y el lesionado demuestra que no está cobrando dependencia porque no se la han reconocido y se la dan, puede hacer un estudio actuarial y romper el importe, porque ese importe es el resultado de una cosa. Por ejemplo, este es otro tipo, 26 años con tetraplegia de 7. La ley dice de 7 a 8 horas. Imaginemos que aceptamos 7. 7 le dan 276.000 para ayuda de tercera persona. Pero esto es porque la tabla piensa que a partir de 2 horas está recibiendo ayuda de dependencia y además el sector asegurador pensó que la dependencia era muy generosa y dijo y cobra 627 euros cada mes. Y es mentira. Es decir, que automáticamente coges la tabla y un abogado que vaya rápido coge 7 horas, edad 26, esto le tocan 276.000. Si sabe ese artículo bien y dice no, pero es que ojo, eso está hecho en virtud de esa frase, las bases técnicas, que este señor está cobrando 625. Si este señor demuestra que no está cobrando 625, lo que en realidad, aun respetando el precio de la hora, le corresponden 459. Es decir, que si este señor es un ejemplo que hizo un actuario, si este hombre no tuviera derecho a dependencia por su patrimonio, por lo que fuera, en realidad hay que darle 459, le faltan 183.000 euros. Y si en realidad, vamos a suponer que sí que cobra, pero cobrara 300, no esté cobrando los 625, le faltan 106.000 euros. Por eso la ley permite ajustarse al caso concreto, ¿no? Por lo tanto, es importante si cobra o no cobra, porque entonces se pueden hacer modificaciones de las tablas, ¿no? Las tablas buscan que la gente las aplique muy automáticamente y no conozca que hay muchas excepciones a las tablas que se pueden hacer. La ley prevé que pueden haber lesionados que tengan 2 o más secuelas de las que están en la tabla de las horas. Y entonces lo que dice es cómo se hace, ¿no? Si tienes una secuela hasta 6 horas, entonces la siguiente al 50%. Si tienes una secuela de más de 6 horas, la siguiente al 25%. Supongamos este chico que tenía 16 horas, que además de ser tetraplegia hubiera quedado ciego. Por la ceguera le dan 8 horas de ayuda y por la tetraplegia 16. ¿Qué norma aplicaríamos? Superior a 6 horas la primera, le daríamos 16 y la segunda el 25%. El 25% de 8 serían 2. Ese chico le pagaríamos 18 horas de ayuda, ¿no?
Entonces te explica, y si hubieran decimales siempre se redondea a la hora más alta, ¿no? Esto es la parte, por lo tanto, de todos los gastos futuros que les corresponde a esas personas, una para la sanidad pública y 6 conceptos para ellos. Y todavía pues tenemos que irlos desarrollando para ver si luego se coordina bien, que los que tienen la información de este tipo de lesiones, que supongo que son ustedes, que son los que reciben este tipo, serían casi los que tendrían para mí, para el tema de la reclamación de sanidad, tener un listado de esos lesionados para que en el momento que se estabilizan poder reclamar esos gastos sanitarios, ¿no? Porque ¿quién tiene esa información, no? Si no, ¿qué organismo se tiene que enterar de decir José Pérez ha tenido una tetraplegia? Oiga, apúntenlo para que cuando esté estabilizado este señor hay que reclamar todos esos derechos de la sanidad pública y luego él se tendrá que espabilar a reclamarse todos sus otros derechos, ¿no? Y luego viene toda la pérdida económica que puede tener esa persona como consecuencia. Ya no toda la pérdida que ha tenido durante el tiempo de las lesiones temporales, sino toda la pérdida que va a tener a lo largo de su vida, ¿no? Hay una serie de artículos que te dicen qué tienes que utilizar para el cálculo, en este caso, cuánto ganaba el año anterior, o si quieres un promedio de los 3 años anteriores, para que esa persona sepa cuál era su nivel de ingresos. En el caso de menores de 30 años, claro, en menores de 30 años tenemos el problema de que los menores de 30 años a muchos no están todavía ganando, y entonces la ley lo que ha previsto es que la gente joven en España trabaja a partir de los 30 años y que solo va a ganar un salario y medio. Mucha prudencia, ¿no? Es decir, y pueden cobrar por 2 cosas, si quedan en una situación de absoluta o de total. Absoluta es que se piensa que no van a poder trabajar nunca, hay una tabla para eso, y total, pero claro, todavía no tienen profesión. Se considera que es total cuando su secuela le afecte a gran cantidad y variedad de actividades, que sí que va a poder trabajar, pero va a tener un campo laboral muy restringido. Para ellos han fabricado unas tablas especiales que ahora veremos. También se piensa en las personas, hombres o mujeres, que se dediquen en exclusiva a las tareas del hogar, y también se les da un valor económico a ese trabajo, porque si no pueden seguir haciéndolo, puedan también tener derecho a un lucro cesante. Han tenido un perjuicio, no solamente moral, sino también patrimonial, ¿no? Ojo a esa frase también que he subrayado: las tablas que se han fabricado piensan que todo el mundo trabaja en el régimen general de la Seguridad Social, y sabiendo los ingresos, automáticamente ha tenido en cuenta la tabla qué tipo de cotización tenía que estar haciendo y qué pensión le va a quedar. Pero esas tablas son muy peligrosas para los autónomos y son muy peligrosas para los que cotizan en regímenes alternativos, mutualidad médica, mutualidad de abogacía, etcétera, porque muchas veces sus ingresos y su pensión no están como en el régimen general. Tienen, por lo tanto, peligro. Para autónomos hay que estudiarlo con un actuario si puedes aceptar la tabla o tienes derecho, porque pueden haber casos como ahora veremos, ¿no? Las tablas piensan que todo el mundo se jubila a los 67 años, y si alguien está trabajando después de los 67 años, la tabla le da 2 años más de trabajo. Piensa que después de 2 años ya está libre de trabajar, ¿eh? Y entonces, ejemplos. Aquí tendríamos, por ejemplo, una doctora, es un hecho real, es una doctora otorrino que tuvo un accidente en Castelldefels. Ella era del régimen de autónomos, ganaba un dinero, pero trabajaba muchísimo, y eso fue lo que tenía de ingresos. Según esos ingresos, la tabla te deja cómo valora su indemnización. Como ella quedó con una absoluta, no podía ya volver a trabajar de nada, hay una tabla especial de absolutas que es la 2T4, y por los ingresos y por su edad, ella tenía derecho, según la tabla, a 484.114. ¿Por qué? La tabla piensa y dice, si tiene 50 años en el momento de la estabilización, la tabla piensa que la gente trabaja hasta los 67 y le calcula 17 años de pérdida. Como ella ganaba ese dinero, la tabla piensa que ganando ese dinero seguramente le quedaría al grupo 1 de cotización, que por lo tanto le queda la pensión máxima, esa de 2.500, 2.600 euros. Claro, a partir de ahí todo es pérdida, le sale un lucro cesante importante porque es lo que va a perder a lo largo de esos 17 años que todavía le quedaban de profesión. Pero lo he puesto como un ejemplo porque eso sería correcto, por ejemplo, para un doctor de este hospital que ganara este dinero. En ese sentido, sería aplicación correcta de la tabla. Pero, ¿por qué? Edad en la fecha de creación, ingresos que tiene, los ingresos van de 3.000 en 3.000, y, por ejemplo, como ganaba 72.800, la ley dice que cogen siempre el tramo superior, 72.75, pues le tocaba 75, 484.000. Pero esta persona demostró que era autónomo. ¿Y qué ocurrió? Que esa persona, a pesar de tener esos ingresos tan gordos, pagaba a los autónomos el mínimo, y la pensión real que le quedó es una pensión de 803 euros.
Claro, no es la que piensa la tabla, piensa que tendría la de 2.600. Cuando se hizo un estudio actuarial, en realidad el lucro cesante que le correspondía no era el que había salido 474, sino 777.000. Había una diferencia que le tuvieron que añadir de 292.000 euros. ¿Por qué? Porque su pensión era más baja y había que compensarle, ¿no? Y por lo tanto, hay que tener, por lo tanto, la gente coge las tablas y va mecánicamente, sí, cumple los requisitos, pero hay artículos que te permiten hacer estudios individualizados del caso concreto. Si esa misma lesionada, imaginemos que en lugar de haber quedado en una situación de absoluta, hubiera quedado con una invalidez total, es decir, para su profesión, pero podía ejercer, lo que cambia es que hay una tabla para totales, ya no sería la 2C4, sino que es la 2C5, y con la misma edad y con los mismos ingresos, como ven, le sale 276. ¿Por qué? Porque la tabla piensa que le queda capacidad de en otras actividades, ¿no? Discutibles, y a los 50 años encontrarías otra actividad, pero la tabla lo piensa. Y si esta persona, vamos a suponer que le hubieran dado solamente una parcial, es decir, podía seguir siguiendo otorrino, pero parcialmente limitada, entonces la tabla que le corresponde no es la 2C4 ni la 2C5, sino la 2C6, y tendría una compensación de 80.000 por esa afectación que le produce en su trabajo. Esto es para menores de 30 años. Imaginemos un niño de 6 años que quedó a los 6 años con unas gravísimas lesiones. Si al final los médicos deciden que no va a poder trabajar de nada porque va a quedar en una situación terrible, pues le corresponde una tabla que es la 2C7, le daría 164.000 del futuro, porque la tabla piensa que ese niño iba a empezar a trabajar a los 30 años, que iba a trabajar hasta los 67, pero que solo iba a ganar un salario y medio, por lo tanto no le valora mucho. Se quiso coger el modelo italiano, pero cada país funciona de una forma. En Italia funciona por lo que sería tu grupo familiar, pero eso a veces se considera en otros países que es muy elitista, es decir, si es un hijo de un médico se piensa que en el futuro va a ser médico y por lo tanto se le calculan más o menos los ingresos, pero si es paleta, entonces le calculan paleta. Bueno, era complicado, de momento se hizo de esta forma. Si el niño, en lugar de quedar que no va a poder trabajar de nada, lo que ocurre es que queda, por ejemplo, imaginemos un niño que sufre una amputación de un brazo, se puede pensar que sí que va a trabajar, pero tiene un campo laboral reducido, muchas profesiones no las podrá. Cambia y la tabla que coge es la 2C8, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de un estudiante de 25 años que todavía no había trabajado nunca, estaba a punto de terminar una carrera y entonces tuvo el accidente. Claro, ¿qué ocurre? Pues le calcula ese salario y medio. La ley dice que si estás haciendo unos estudios, dice unos estudios de cierta consideración, dice de nivel formación superior, puedes añadirle un 20% más, ¿no? Pudo cobrar 304.000. Lo curioso, para que lo vean cómo piensan las tablas, es que en la misma moto iba un amigo de la misma edad, pero que además estudiaba la misma carrera, pero con una diferencia, que estaba trabajando también repartiendo pizzas y que ganaba poquito dinero, unos 12.000 al año, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese no se le puede aplicar la tabla de no incorporado al mundo laboral, porque ese ya está incorporado al mundo laboral, y automáticamente ese chico que ya está incorporado le toca la tabla 2C4 por la absoluta, quedó con la misma. Alguien dirá, pero esto es una injusticia, porque este le damos 52.000 y al otro le damos, hemos visto por aquí, le hemos dado 304.000. Pero vean una diferencia. ¿Creen que le quedará alguna pensión a este que no está incorporado en el mundo laboral, que no había cotizado nunca? No le quedará ninguna pensión, por lo tanto solo cobrará los 300. En cambio el otro, el de los 52, estaba cotizando en la pizzería y ganaba 12.000, le va a quedar siempre una pensión mensual de aproximadamente unos 800 euros. Si calculan a lo largo de la vida en lucro cesante, a lo mejor hasta lo cambiaríamos. ¿Qué prefieres, los 300 sin pensión o los 52 con pensión de 800? Las tablas piensan en cierta forma si estás o no estás dispuesto. ¿Qué más? También hay una posibilidad que la gente no está utilizando mucho, porque los abogados tampoco lo recomiendan, que es la posibilidad de transformar las indemnizaciones en rentas. La propia tabla esa que hemos visto, la CT1, que te sirve para coger y cuando tienes un gasto anual lo multiplicas y te da el capital, ahora te sirve la misma tabla para hacerlo al revés. Imaginemos un señor de 52 años que tenía que cobrar 1.500.000. Si él prefiere, puede cobrar 1.500.000 o puede utilizar esa tabla. Como tiene 52 años en la fecha de estabilización, la tabla le da 20-20. Divides 1.500.000 por 20-20 y lo puedes cambiar por una renta anual de 74.257.
El riesgo es que, como se muera al cabo de poco tiempo, la familia se acordará de él porque no ha dejado un patrimonio. Si cobra el dinero, bueno, yo de todas formas muchas veces digo que mis clientes que cobran rentas, sobre todo los muy graves, viven más años. Las familias cuando tosen los aspiran muy rápido y van muy bien. Mis clientes cuando son muy graves y cobran un capital gordo, al cabo de pocos años me dicen que ya no está. Entonces yo recomiendo la renta porque la renta garantiza que las hermanas ponen la idea y que cuidan muy bien Termino con un ejemplo. Imagínense ese lesionado, ¿no? Ese lesionado de 51 años, pues claro, ahora se tiene que trabajar cuántos puntos le das. Por ejemplo, una tetraplegia de 96 a 98. Bueno, lo va a dar. ¿Cuánto le das de estético? ¿Cuáles son los días de UCI? ¿Cuáles son los días de hospital? ¿Cuándo está estabilizado? Bueno, de estabilizarse ya no tenía 51, 52. Ahora también se indemnizan a todas las intervenciones quirúrgicas. Yo sé que en los hospitales tienen un módulo quirúrgico, ¿no? Por cada intervención, pues ahora también hay un módulo quirúrgico por el daño moral que le representa a un paciente, ¿no? Si me tienen que operar, no me lo hagan en el mismo acto, me operan 2 días distintos y entonces tengo 2 módulos quirúrgicos, ¿no? Es decir, de esa forma. A veces algunos hospitales privados, a veces, porque tienen 2 módulos, si hacen al mismo día esta rodilla y la otra en el mismo acto quirúrgico es un módulo, si la hacen en 2 días tienen 2 módulos. Ayuda de tercera persona. ¿Qué horas necesitaba? Por ejemplo, para ese tipo de tetraplegia, de 11 a 12 horas. ¿Cómo lo haces? Con la tabla de horas, ¿no? La tabla 12-2. Luego, ¿cuánto necesitaba de rehabilitación y de ortesis? Por ejemplo, esta persona demostró que necesitaba gastos de prótesis cada 3 años y que necesitaba también rehabilitación, 9.500 anuales. Ganaba mucho dinero, por lo tanto, es evidente que el lucro cesante, la pérdida económica, como dicen las leyes, la responsabilidad civil devuelve al rico su riqueza y al pobre su pobreza. Si uno gana poquito, hay poco lucro cesante, y si uno gana mucho, le sale. Están preocupadísimos por si tiene un accidente un futbolista importante, etcétera, porque entonces les destroza absolutamente, porque entonces aparecen lucros cesantes impresionantes, ¿no? Y entonces en ese lesionado iríamos buscando primero todo el daño moral, luego todo el daño moral particular que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sería para la sanidad pública? Como es un señor mayor y el tipo de lesión mayor. Como tiene 52, ya no le ha salido el coeficiente 28-86, le ha salido el 20-20. Y como este tipo de lesión tiene reservados, eso vendría un gran trabajo muy importante que se podría hacer. ¿Cuál es el gasto anual para un lesionado con ese tipo de terapia? ¿Realmente son 12.000 anuales? Bueno, la tabla piensa que son 12.000. 12 lo hemos dicho para la sanidad, 242.000. Para él, para su rehabilitación futura, 191.000. ¿Por qué? Los 9.500 anuales, por eso. Para sus prótesis, como gasta 6.300 cada 3 años, pues se calcula con aquella tabla que tiene un coeficiente 44.000 para sus prótesis, ¿no? Entonces va analizando punto por punto. Ayudas técnicas, podría pedir hasta 150.000, vivienda, costes de movilidad, horas, fíjese el cambio. Si ponemos 11 horas, por su edad le corresponden 429, pero si ponemos 12 ya son 475, porque cambia, ¿no? De 11. Por eso incluso la tabla va de cuarto en cuarto, de 11 y cuarto, 11.30, 11.45, para que sí haya discusiones sobre el tema. Su lucro cesante, si queda con una absoluta, como ganaba mucho dinero, con esa tabla le corresponden 612.000 de lucro cesante. ¿Por qué? Porque en España, como tenemos las pensiones topadas, el que de alguna forma la pensión máxima te está en unos 30 y pico mil de euros, el que acredita ganando 80.000, pues automáticamente cada año está perdiendo 50.000, y si le quedan muchos años, en este caso 52, la tabla piensa que iba a trabajar hasta los 67, le calcula 15 años de pérdida, ¿no? Es decir, en verde estaría lo que le correspondería para la sanidad, en negro estaría todo lo que en realidad le correspondería a él, ¿no? Y por lo tanto la suma para las entidades aseguradoras, ahora este tipo de lesionados lógicamente van a ser lesionados pues que tienen costes, que hay que trabajar mucho los conceptos, que necesitan hacerse estudios actuariales, porque si no cobra dependencia, a lo mejor lo de ayuda hay que mejorarlo mucho. Si es autónomo, es una mutualidad, no es lo que dice la tabla, sino que tiene que hacer un estudio muy concreto, un estudio actuarial. Es muy importante contar con técnicos ortopedas para que te den bien el tema de la periodicidad, o personas que sean muy especializadas en la periodicidad de las prótesis o en la periodicidad de las ayudas técnicas, porque eso te va a ayudar mucho al cálculo luego de lo que puedes reclamar futuro.
También es una decisión si lo prefieres todo capitalizar o puedes hacer también una capitalización parcial con renta. Es decir, mire, yo prefiero de esto ahora coger 700.000 euros para la casa, para para el abogado, para todo eso, y luego la otra parte decirla, no, me la paso a un sistema de renta porque es más seguro y lo voy a tener para toda la vida garantizado y no me arriesgo en una inversión en preferentes y que luego me pasen cosas, ¿no? Y eran las 2:30, yo creo que lo he guardado, Si tiene alguna duda, alguna cosa, y ahora confiar que la sanidad, ustedes, el Instituto Goldman puede ayudar mucho. Yo me ofrezco también, si quieren tener entrevistas con lo de la sanidad pública, decirles, oiga, ¿cómo podemos organizar esto? Porque aquí puede haber una cantidad importante de recursos económicos que se generen que ahora no se estaban generando, ¿no? Y lo que pasa es que hay que seguir bien la pista de esos lesionados. La pista la sabrá el que los tiene de inicio, para luego cuando se ponen sus estabilizaciones decir, oye, ahora se ha puesto en marcha el mecanismo, que haya una cierta... Pues si no se cruzan los ficheros con de la sanidad pública con... Pero también, esto pasa en bueno, sobre todo los accidentes de tráfico, la propia mutua se hace cargo de la asistencia de estos pacientes. ¿Mutua de accidentes laborales? No, laborales, por ejemplo, y también hay, hasta tú sabes que pacientes que han tenido un accidente de tráfico no acaban siendo atendidos siempre en la sanidad pública. Bueno, sí, ¿no? pero fíjate, ahí es una de las cosas que va a haber el fallo. Imagínate que lo que pasa es que el gran lesionado, los grandes lesionados, sí. Yo creo que sí, ¿no? Los que se van a la no sanidad pública es el lesionado que difícilmente forma parte del gasto futuro, ¿no? Porque entonces no tiene derecho. Pero yo creo, sí, le puede escapar alguna, pero yo creo que lesionados medulares, de coma, estos pasan por los hospitales que todos conocemos, Hebron, Guzmán, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ahí se podría organizar bien un registro de este tipo de lesionados para que luego cuando llegaran a su estabilización, ellos evidentemente con sus servicios de abogados, etcétera, harían sus reclamaciones de todos sus conceptos, pero que apareciera lo que se conoce en Europa con el nombre del tercero perjudicado. ¿Quién es el tercero perjudicado? En este caso la sanidad, y aparece la sanidad y dice, aquí vengo yo, soy el tercero perjudicado, y organizarlo bien, porque si las personas se organiza bien y, por ejemplo, la entidad informa y ha pagado ya prótesis futura, rehabilitación futura, que luego no te vengan, o si te vienen que te vengan, pero entonces ellos tienen que pagar lo de su capital. Para enterarte de claro, tú capitalizas a la sanidad la asistencia futura, pero la asistencia futura es también, nosotros estamos dando ortesis, fisioterapia, tal. Claro, si estás dando esto y él lo tiene capitalizado, entonces estás pagando doblemente por una ortesis, por ejemplo. Por eso en Francia lo que se hace, todos los conceptos futuros, hay una obligación por norma legal de comunicarle a un centro de información. Y entonces ese centro de información, que no sé cómo ellos lo organizan, pues automáticamente, si usted viene aquí, le pide una ortesis y el centro de información le dice, ha cobrado prótesis y ortesis futuras. No, pero no usas, porque ahora no. Porque se va a la privada, o sea, en su capitalista, tú no las puedes capitalizar, y tienen aquí vaya a la sanidad pública no le daba porque decía que ya te ha pagado pero el paciente igual había recibido una sentencia en que le daban 1,5 millones de euros, pero nunca los había visto, porque llevaban 10 años pleiteando después de la sentencia. Claro, hombre, 10 años no había visto. La pública tampoco se lo daba. Aquí también es verdad que pueden haber efectivamente yo creo que lo que tiene que ser es a partir del momento que el paciente acredita haberlo percibido, ¿no? Entonces, porque si no también es una situación injusta y hay que saber, porque hay pacientes que a lo mejor son totalmente culpables y por lo tanto no reciben indemnizados de conceptos y habrá que dárselos. Claro, también es que esto es un bebé, porque es un bebé que tiene 22 años, entró en vigor el 1 de enero. Para grandes lesionados, los grandes lesionados normalmente, como mínimo, me parece que ustedes un año y medio, ¿no?, de tratamientos. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? En los lesionados que fueron de enero del 2016, que les toca esta ley, son los que a lo mejor ahora están empezando a cobrar o a tener sentencias. Por tanto, creo, lo que pasa es que sí que hay que empezar a organizar, porque yo creo que, por ejemplo, en estos momentos seguro que ya hay algún lesionado estabilizado de enero, febrero y de marzo del 2016. Ya en estos momentos son 26 meses, ¿no? Yo creo que habrá algunos. Y la pregunta es, ¿esos algunos que se han producido de tetraplegia, de paraplegia, de tal, se ha puesto la sanidad pública en marcha y dice, hey, aquí estoy yo, soy el tercero perjudicado, mire, el chico fue estabilizado a los 26 años, le corresponde la secuela de la tabla 12.1, 12.000 por eso, denme 400.000 euros? No, es una fórmula
que cómo se organiza el engranaje, pues es ahí, pero bueno, la idea es que creo que es un paso, también es bueno que hay gente que se ponga a trabajar y diga de esa tabla, oye, pues yo voy a coger de esa tabla. Sí, pero el paciente puede decir, yo no quiero las 100.000 de ortesis, déjelos al servicio de la salud, pero me las haga siempre que las necesite. Por ejemplo, sería una posibilidad. Porque claro, cobrar el tal... Es lo que yo digo de la rehabilitación. Imagínate que podría, ¿por qué no? Se ha hablado de por qué no podría haber unas fundaciones en las cuales se cediera a una fundación y a partir de aquí usted lo que me garantiza es la especie. Yo lo que quiero es tener cada mes 4 sesiones de rehabilitación respiratoria o de lo que sea, y yo les doy la capitalización y yo estoy más tranquilo, ya no sé si sube, si baja, yo lo que quiero es mi prestación. Son opciones que ahora 24 meses después nada más de una ley en vigor tenemos que ir. La picaresca que todos conocemos mediterránea, puede haber el riesgo de que luego te cobren la capitación y luego vengan aquí a pedir la prótesis, la ortesis, la silla y todo, y entonces, pero también es verdad que el facultativo se encontrará, bueno, ya a este le tengo que dar, tiene que estar bien coordinado para que si le han pagado ya todas las ayudas técnicas futuras, le puedas decir con toda la tranquilidad del mundo, oiga, usted quiere otro sistema, mire, haga toda la capitación a la fundación no sé qué Guzmán y luego nosotros le prestaremos esas cosas, pero una cosa a la otra, lo que no podemos hacer es una dualidad. La idea, quizás más o menos acertada, lo que no pudo hacer la ley es empezar a organizar los mecanismos, y más en un país como España, ¿no? Porque tenemos 17 organizaciones distintas, porque si hubiera una sola sanidad quizás sería más fácil, ¿no? Pero es que aquí, y es dejarle a ver cada sanidad cómo espabila, ¿no? Que sepa que tiene este derecho, que puede reclamarlo, y a partir de ahí, a ver cómo en los próximos meses, y que los lesionados, también es la idea de divulgar todo lo máximo esto, para que los lesionados conozcan todos estos conceptos, todos estos derechos, y los ejerzan, ¿no? Que sepan que se pueden reclamar y a partir de ahí, bueno, por eso hay una comisión de seguimiento de ir viendo cada 3 años sugerencias de mejora. A mí me gustaría, por ejemplo, si alguien cogiera y dijera, pues yo me voy a estudiar cuál es el coste promedio de la paraplegia de uno. ¿Realmente esa paraplegia es un coste de 8.000 anuales? ¿O realmente cuando se escogiera una historia de determinado paciente y se estuvieran a lo mejor 10 años de evolución de su vida después de la estadización, a lo mejor aparecería un dato muy importante? Si llegamos allá y le decimos simplemente que no son 8.000, que son 9.000, no, pero si nos traen un estudio bonito y nos dicen, mira, he estudiado este tipo de diagnóstico y durante un periodo tal, se demuestra que el promedio coste anual, con las pruebas urológicas, con esto, con las cosas, con las veces que ingresa o no ingresa por las cosas de ultra. Aquí he visto algunas cosas tan exageradas, imagínense que demuestra que esto se ha hecho a ojo de buen cubero, que dice que la insuficiencia renal de grado máximo con necesidad de tratamiento renal sustitutivo, diálisis o trasplante renal, tiene un coste anual de 800 euros. Anda ya. Eso que demuestra que los únicos que se preocuparon un poco fueron un poquito, bueno, lograr tetraplegia, pero de los renales, como no hay muchos, le ponemos 800 al año, no nos importa, sanidad. Y tenía que venir alguien de sanidad que dijera, no, una persona que tiene este grado y que necesita estos tratamientos renales, su coste promedio después de haberlo estudiado es poner, y esto está en un boletín oficial del Estado, alguien podría llevarle un chiste al mundo y decirle, mire, en España hacemos un gasto anual de 800 para los que tienen esto de diálisis o trasplante renal. Es decir, es brutal, ¿no? Es brutal. Pero las asociaciones de víctimas que lucharon mucho por esto, donde yo estoy integrado, claro, sus víctimas era conseguir muchas cosas para las víctimas. Esta ley, además, es muy importante saber otras dos cosas, que se va a estar aplicando de forma expansiva, se aplica también para los accidentes laborales, es decir, la persona que tiene un accidente laboral y que realmente hay responsabilidad del empresario, puede reclamar las mismas indemnizaciones. Quizás en los laborales el tema asistencia tiene que ser a cargo de las mutuas laborales. Pero una pregunta, cuando pasan a ser pensionista, ya la mutua laboral eso es un cuento chino que explica. Eso es un cuento chino que explica la mutua laboral. Porque esto es lo que dice. La mutua laboral debe seguir haciéndose cargo de todo el tratamiento futuro, porque ellos son el hecho causante. El ejemplo es que una compañía del automóvil se tiene que hacer el gasto futuro, sí, porque es el hecho causante. Las mutuas laborales han explicado un cuento y va quedando, no, es que desde el momento que es pensionista ya no es nuestra. Bueno, no es usted ya no le tiene que pagar la baja, porque como usted ha pagado la capitalización de la pensión, automáticamente la pensión la paga. Pero usted ha pagado capitalización de los gastos sanitarios, no lo ha pagado. Ahora quiere pagarme la capitalización. Si me paga la capitalización de los gastos sanitarios, que es una cosa a tratar, pero no.
También es verdad que esto también se aplica, y eso puede ser peligroso también para el mundo de la medicina, es la última cosa que digo y es un poco desagradable, es que ¿qué pólizas tienen los médicos? ¿Hasta cuánto tienen de póliza? ¿Alguien se lo mira? ¿Cuál es la cobertura que tienen? Quizá demasiado corta, pero no lo que las cifras que salen aquí. Muy bien, pues acaba de decir usted, ya lo he dicho yo. Es decir, es un peligro porque ¿qué ha ocurrido en estos momentos? Que ahora podemos decir que tenemos una ley más europea, el vagón va circulando, pero que muchas veces las personas para su responsabilidad civil no tienen suficiente cobertura. Es decir, en el automóvil no hay problema porque el seguro obligatorio del automóvil cubre hasta 70 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, queda perfectamente cubierta la ley. Pero si tú tienes un amigo que, por ejemplo, sea un médico que opera en la vida privada, tiene que tener mucho cuidado con sus pólizas personales porque se puede estar jugando su patrimonio, porque si algún día, por desgracia, puede ocurrir, un abogado se equivoca, se olvida de un plazo, una prescripción, es un fallo, pues tenemos que indemnizar. Incluso los abogados que ahora trabajamos con asuntos muy graves, nuestra póliza de responsabilidad civil tiene que ser muy gorda, porque si yo ahora me paso un plazo de un lesionado de este tipo, yo puedo ser responsable de los 2.700.000 y tengo que tener póliza que me lo cubra, ¿no? Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta. Cuando trabajas para una empresa no pasa nada porque que responda la empresa, y la empresa a veces se tienen que mirar. Ahora hacemos muchas veces charlas en empresas y etcétera para que conozcan que si tienen el riesgo, ¿no? Es decir, el que opera juanetes a lo mejor no tiene tanto riesgo, pero los que juegan con lesiones de alto nivel deben de saber que, claro, esa es la parte, digamos, bonita para la ciudadanía. Si nos pasa un accidente, ahora, por decirlo de alguna forma, estamos más seguros. Si desgraciadamente nos pasa un accidente, las indemnizaciones o para la familia, en caso de muerte, en caso de invalidez, van a ser pues para una vida más digna, ¿no? Pero en cambio también tenemos que estar mejor asegurados porque si no nos puede ocurrir eso, ¿no? Pues nada más, encantado.